Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto aquí estar compartiendo este evento junto a ustedes. Quiero agradecer especialmente a Carolina Cuellar y a Claudia Díaz Ríos, no solo por la organización de este evento, sino por la organización de esta red, que me resulta por demás interesante. Mi presentación se titula Navegando en la diversidad, desafíos y perspectivas sobre la inclusión de migrantes en escuelas secundarias públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para contextualizar un poco la situación migratoria en la Argentina, los migrantes son aproximadamente 2 millones de personas que nacieron en un país distinto. Esto representa aproximadamente un 4% de la población total del país. Las migraciones más numerosas son las provenientes de Paraguay, con aproximadamente 522.000 personas, Bolivia, con 338.000, y tradicionalmente Perú fue el tercer país con mayor cantidad de inmigrantes en la Argentina, pero ha sido reemplazado en los últimos años por Venezuela. Este grupo de migrantes venezolanos se encuentra concentrado particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde representan un 20% de la población migrante total. En relación a los datos que les voy a compartir en esta presentación, los mismos han sido resultados de una serie de investigaciones que hemos realizado junto a un equipo conformado por docentes de metodología, investigadores formados y en formación y también estudiantes de grado y posgrado. Estos datos han sido producidos en el marco de programas de reconocimiento institucional de la Universidad de Buenos Aires y también financiados por el Fondo de Ciencia y Técnica, el FONCIT. Consideramos que los estados ejecutan, a partir de la institución educativa, entre otras, políticas para gestionar la diversidad étnica y cultural. Consideramos entonces que la institución escolar posee un gran impacto en esta mirada constituyente y performativa de la otredad para la integración y la segregación de comunidades, y por lo tanto es un ámbito muy interesante de indagación. En esta presentación, entonces, me referiré a los resultados de distintos proyectos de investigación que fueron realizados en los últimos 10 años, enfocados a indagar los vínculos entre escuela y migración a partir de la construcción de representaciones sociales conformadas por estudiantes de escuelas secundarias de gestión pública en la ciudad de Buenos Aires y el personal directivo. Perdón. En la Argentina, la Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en el año 2006, establece que son 3 los niveles de escolarización obligatoria: la educación inicial, a partir de los 4 años, la educación primaria, que dura 7 años, y la educación secundaria, que dura 5 años. Este último ha sido el nivel más selectivo en términos de inclusión educativa. Con relación a la decisión de circunscribir nuestras investigaciones a aquellas de gestión estatal, se debió a que concentran la mayor matrícula migrante. Esta disminuye en el sector privado. Finalmente, la selección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo dada por la mayor concentración geográfica de población de origen migrante. La Ley Nacional de Migraciones 25.871, sancionada en el año 2004, establece el acceso de los migrantes y sus familias a la educación en igualdad de condiciones que las personas nativas, así como también que la irregularidad migratoria no debe impedir su admisión como alumno en un establecimiento educativo. Por otro lado, cabe mencionar que en el último relevamiento, que fue realizado en el año 2019 por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que fue cerrado, esto lo aclaro, en el año 2023, el 72% de las personas encuestadas dijeron sufrir algún tipo de discriminación, y el ámbito educativo resultó ser el ámbito en donde se manifiesta mayormente. Esto refuerza entonces nuestro interés y convencimiento acerca de la necesidad de investigar el vínculo entre migraciones y escuela y de abordar el estudio de las relaciones interculturales que se dan en su interior. Como les comentaba, estos resultados forman parte de distintos proyectos de investigación. El primero de ellos fue abordado a partir de una estrategia cuantitativa, en donde hemos aplicado una encuesta que nosotros denominamos autoadministrada dirigida en un contexto de grupo, que fue aplicada a 260 alumnos de escuelas de gestión pública en el barrio de Villa Lugano. Este es un barrio que se encuentra al sur de la ciudad,
un barrio con características bastante empobrecidas y con una alta tasa de matrícula migrante. En un segundo momento decidimos aplicar otro cuestionario, pero este debió realizarse de manera virtual, ya que nos encontrábamos en el contexto de la pandemia por COVID-19. En este caso, entonces, aplicamos un cuestionario a 800 estudiantes, también todos ellos pertenecientes a escuelas públicas de nivel secundario en la ciudad, pero esta vez fueron aplicadas a distintas escuelas ubicadas en distintos barrios de la ciudad. Y finalmente, en un tercer momento, ya en el año 2023, decidimos aplicar entrevistas a personal directivo de las mismas escuelas en donde habíamos aplicado el cuestionario a los niños. Entonces, los resultados que aquí se presentan forman parte de esos proyectos de investigación. En esta filmina presento los resultados del cierre de una sola de las preguntas que aplicamos en el cuestionario. Se trató de una pregunta abierta, en donde preguntábamos a los estudiantes cómo describirían con una sola palabra a distintos grupos migratorios. Estas respuestas luego fueron agrupadas y cerradas en categorías a partir del trabajo de la teoría fundamentada. En primer lugar, surge la categoría marcador de diferencia. Esta categoría lo que concentra es la mayor cantidad de respuestas en todas las nacionalidades. Sin embargo, es notoria la concentración para la nacionalidad senegalesa, con más de un 40% de las respuestas frente a un promedio de 25% para los otros. Estas respuestas hacen referencia a características extrañas, distintas, distantes de un supuesto nosotros nacional, que muchas veces resulta en desigualdades de trato y de acceso a derechos. En sentido opuesto, la categoría marcador de proximidad concentra respuestas que señalan cercanía o que sugieren la posibilidad de establecer vínculos con esta población de distintos orígenes. Algunas de las palabras que remarcaban los estudiantes eran buenos, amigos y simpáticos. En tercer lugar, la categoría trabajadores, donde para cada nacionalidad ha ido variando la asociación en las respuestas. Para bolivianos, además de la palabra textual trabajadores, se incluyeron las que refieren a su ocupación como vendedores de frutas y verduras. En la población paraguaya, la categoría asciende al 11% y se asocia a la construcción. En africanos, casi el 12% de las respuestas son venta ambulante, billutería y vendedores. Y finalmente, para el caso de asiáticos, la categoría trabajadores asciende al 15% de las respuestas y se vincula a comerciantes. En esta filmina lo que presento son resultados de la misma pregunta, pero que fue aplicada solamente a 3 nacionalidades que arribaron de manera más reciente y que son aquellas de orígenes no tradicionales, que en la Argentina suelen ser vinculadas a los países limítrofes. En este caso fueron las nacionalidades haitiana, venezolana y dominicana. La alegría es la categoría que concentra la mayor cantidad de respuestas, ya que sería intrínseca a esta población. El trabajo cobra mayor relevancia que en las previas, vinculado a ese salir adelante. Y hay también un fuerte peso en la categoría no sabe, no contesta para las representaciones de origen haitiano. También preguntamos por la clase social atribuida a estas migraciones. Es interesante destacar que gran parte del alumnado ha vinculado a la población de origen haitiano con la clase baja y los migrantes provenientes de República Dominicana y Venezuela identificados con la clase media, que también se condicen con su nivel educativo. Finalmente, interesa destacar que los 3 grupos migratorios han sido representados por los y las estudiantes de manera positiva, como amables, amigables, buenos, siendo representados con valores porcentuales bajos, cercanos al 6% con atributos peyorativos. También nos interesó indagar acerca de la mirada que tienen los estudiantes sobre la discriminación en la escuela. Se pidió que puntúen del 0 al 5 cuál creían que era el grado de discriminación hacia migrantes. El 30% dijo grado 3, el 18% grado 4 y el 20% grado 5, de modo que perciben mucha discriminación en las aulas. La nacionalidad que los estudiantes presentan como la más discriminada es la boliviana, con cerca al 60% de los casos. Al consultar por el modo en que se manifiesta la discriminación, que era una respuesta múltiple, los mayores porcentajes se agruparon en agresión verbal, un 53%, dejarlo solo, no incluirlo en actividades escolares grupales y muy en menor medida la agresión física y el ciberbullying.
Respecto a qué motivaría la discriminación hacia esos grupos, han mencionado el acento diferente, la piel oscura, la clase social y la higiene. Esta pregunta estaba separada del bloque respecto de las representaciones sobre migraciones, pero puede notarse la prevalencia de los aspectos étnico-nacionales en los motivos que atribuyen a la discriminación en las aulas. Ante la pregunta referida a si consideraban que la escuela contribuye en la lucha contra la discriminación etnonacional, más de la mitad de los alumnos respondió de manera afirmativa, aunque también es alto quienes consideraron lo contrario. Cabe preguntarse si esta respuesta no se sustenta en la expectativa más general de la escuela como gestora del conflicto o problemáticas presentes en la sociedad. Respecto a las actividades seleccionadas para reducir la discriminación, han mencionado hablando más de los temas, sancionando, a través de talleres y debates o con actividades de integración y socialización. Ahora bien, en relación a los hallazgos encontrados en las entrevistas realizadas al personal directivo y en relación a la temática, encontramos que dan cuenta de la presencia de población de origen migrante venezolano. Sin embargo, esta migración es representada aún como minoritaria, en oposición a la migración boliviana, que es representada como muy numerosa. Asimismo, la migración venezolana es asociada a un elevado nivel educativo y socioeconómico, representación también construida en oposición a la boliviana, representada con niveles educativos inferiores o inexistentes. En relación a la discriminación en la escuela, en las entrevistas a personal directivo, se refirió a este tema como una problemática que es propio de la población migrante, en particular de origen boliviano. Se debería a que tienen problemas de integración por ser introvertidos, por ser callados, por ser poco participativos. También en algunas entrevistas estas representaciones eran consideradas en oposición a la migración venezolana, a la cual se representa como más proactiva, demostrativa y participativa. La discriminación, asimismo, fue asociada a la edad, como un problema de chicos, que no debe ser preocupante para los adultos. En ocasiones se mencionaron las ferias de las colectividades, donde se invita a la población de origen migrante a traer platos típicos, danzas, vestimentas tradicionales, particularmente en el Día de las Colectividades. Solo en algunas instituciones, donde mostraron más preocupación por la integración de las poblaciones de origen migrante, mencionaron la falta de recursos para pagar horas de tutoría a docentes que pudieran trabajar en propuestas o bien acompañar desde lo académico el aprendizaje de estos niños. Asimismo, mencionaron que no hay lineamientos claros desde el Ministerio de Educación para trabajar aspectos como la interculturalidad y la diversidad etnonacional en las escuelas. Voy a saltear algunas filminas porque evidentemente he calculado mal el tiempo. Presento algunos de los resultados principales del estudio a población directivo, donde observamos una jerarquización de naciones, en especial de aquellas que poseerían rasgos más europeizantes y asimilables, en sintonía con la construcción de un imaginario argentino vinculado a orígenes europeos. Una inclusión folclorizada de la diversidad, vinculado a remarcar la diferencia en momentos y espacios particulares y en un trabajo cotidiano, y la externalización del problema, aludiendo que se trata de cuestiones de chicos, o bien responsabilizando a las personas de origen migrante. En cuanto a los principales resultados de las investigaciones realizadas a estudiantes, observamos que la discriminación étnico-racial persiste en las escuelas como un marcador sensible. Más de la mitad de los alumnos encuestados ha señalado que la escuela no interviene en los conflictos y casi la mitad mencionó que no se abordan contenidos sobre discriminación. El 46% reconoce la reproducción de estereotipos en las miradas sobre migraciones, y boliviana sigue siendo una categoría despectiva o utilizada como un insulto, hecho que también observamos en el marco de nuestras observaciones en talleres que realizamos con estudiantes, pero que no presenté aquí los resultados. Voy a terminar con algunas articulaciones entre ambos estudios y luego las implicancias las dejo para el bloque de preguntas. Encontramos coincidencias en la persistencia de la discriminación como práctica estructural del ámbito escolar. La escuela como reproductora de estigmas, desde los insultos cotidianos hasta las prácticas institucionales. Un vacío institucional, una falta de áreas específicas y mecanismos efectivos para atender conflictos interculturales, y finalmente la folclorización de la diversidad,
que convive con la ausencia de intervenciones concretas frente a la discriminación y una existencia de conflictos evadidos y prácticas no sancionadas. Muchísimas gracias.